Hola, buenas tardes a todos, a todas y todes que nos acompañan hoy en el stand de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán en la edición 2023. Pues estamos aquí muy bien acompañadas esta tarde de lunes. Bien, el día de hoy pues tenemos una plática muy interesante para todos los que quieran, las y los que quieran acompañarnos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre qué hago si sufro violencia política contra la mujer en razón de género, ¿no? Antes que nada, pues quiero decirles, continuando con la charla maravillosa que tuvimos hace un momento, que bueno, la violencia política el día de hoy podemos hablar de un delito, ¿no? Esto ha sido gracias a el reclamo social, al trabajo legislativo que se ha venido haciendo y también con los trabajos, la coordinación interinstitucional de instituciones como el INE y como el IEPAC, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, pues han tenido colaboraciones que el día de hoy pues nos dejan ver los grandes avances que se han tenido en este tema. Y bueno, este tema, como yo les decía el día de hoy, afortunadamente ya podemos hablar de un delito cuando hablamos de la violencia política contra la mujer. Y bueno, para no dar más preámbulo, les voy a presentar a quienes van a estar acompañándonos el día de hoy. Tenemos por este lado a la maestra Genia Alejandra Romero Marrufo. Ella es titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Y bienvenida, maestra, muchas gracias por acompañarnos. Y también tenemos a la maestra Claudia Morales Manrique. Ella es titular de la Unidad de Género y No Discriminación, ambas pues del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, yo quisiera comenzar esta plática, esta charla de café, pues entrando un poco en contexto, ¿no? En ese sentido, me gustaría comenzar con la maestra Claudia Morales. Como yo les decía, pues ella es la encargada de la Unidad de Género y No Discriminación. Y pues bueno, ¿de qué manera, maestra, yo te quisiera preguntar, de qué forma tu área se relaciona con la atención a casos de violencia política contra las mujeres en razón de género? Si nos pudieras hacer el favor, gracias. Muchas gracias. Pues empezando de lleno, yo creo que como bien comentabas, pues la plática previa que tuvimos, pues dio todo un contexto relativo al tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y parte relevante que es de lo que se realiza en el área de igualdad de género y no discriminación es precisamente el difundir, el dar a conocer qué es lo que implica el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y creo que inicialmente lo más complicado tal vez sea el concepto como tal de violencia. ¿Por qué? Porque, pues, como bien se ha planteado, pues tiene ciertos elementos que tiene que contar para poder identificarlo o poder decir que estamos hablando de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y todo esto inicia respecto al concepto en sí, es decir, violencia política que tiene que ser en el ámbito público, ejerciendo tus derechos político-electorales, y que sea en razón de género, es decir, por el hecho de que seas mujer, que haya una afectación adicional o que sea desproporcionada, y esos elementos que hay que analizar, que son la verdad bastante amplios, muchas veces es lo que complica esa parte. Dentro del área de la unidad, lo que se busca es dar difusión de toda la información relativa al tema, es decir, son 22 conductas las que a partir de la reforma se establecieron para identificar como violencia. O sea, digamos que las encasillaron en 22 conductas en la ley de acceso a una vida libre de violencia en las mujeres. Pero esto no necesariamente implica que tiene que ser tal cual esa conducta, pero así es como se establece. E incluso dentro de lo que plantea el instituto, hay en la ley de procedimientos electorales se plantea también, digamos que las acciones que implicarían una sanción. Ahora bien, poder identificarla y llevarlo a la práctica, eso es lo complicado, ¿no? O sea, el saber si realmente está siendo siendo víctima de violencia, y que sea necesariamente en razón de género, pues es lo que lo complica. Y la unidad lo que hace es
generar materiales que sean sencillos para poder pues sí, difundir información relativa a qué elementos debe contener, cómo identificarlo en tu vida cotidiana, el ejercicio de tus derechos, cuáles son esos derechos político-electorales. Muchas veces pensamos que solo el ir a votar es un derecho político y hay muchas dimensiones del derecho político, digamos, que puede implicar. Digamos que los más conocidos pues es el ejercicio del cargo, es una diputada, alguien que está ejerciendo un cargo público, pero también va más allá, va a la función pública, ¿no? Entonces, la unidad lo que hace es generar estos materiales, estrategias de difusión, estrategias de información, para que cada quien pueda identificar esos elementos y saber si crees estar siendo víctima de violencia, en qué puntos me pueden servir para ello. Ahora bien, puede ser que solo por leer los materiales yo no sepa identificarlo, pues también hay un número de WhatsApp al cual pueden mandar mensaje, hay una guía de atención, hay un micrositio en la página del Instituto, el micrositio de Igualdad de Género, donde están enlistados todos los materiales para poder acudir pues, con información sobre el tema. Entonces, la primera parte, que es la parte inicial de orientación e información, es la que hace la unidad de igualdad. El enlace, por ejemplo, si recibimos llamadas, ¿no? WhatsApps a la línea de apoyo, que es vía WhatsApp, y nos comunicamos, identificamos cuál es el caso concreto, si necesitan información adicional, cómo pueden presentar una queja, cuáles son los elementos que deben de tener según sea el caso, y se les dé ese acompañamiento. O sea, no podemos decir cómo tiene que estar la queja como tal, pero sí ciertas líneas para que puedan presentar esa queja y pues que pues sí, continuar el procedimiento. Pues yo creo que básicamente es eso. También realizamos labor a través de partidos políticos, yo creo que es importante, con la militancia, para promover esa transversalización de la perspectiva de género y de los ambientes libres de violencia al interior de los partidos políticos, siempre pues respetando la autonomía de los partidos y pues las atribuciones que tenemos como institución. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, ahí vemos la importancia de la difusión de estos espacios que crea pues en coordinación el IEPAC y el INE para la difusión de estos temas tan importantes. Y bueno, en ese sentido, maestra, quisiera hacerle la misma pregunta, bueno, encaminado ahora a la cuestión de la unidad técnica de lo contencioso electoral del instituto, ¿de qué forma se relaciona esa área con los temas de violencia de género? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En el caso de la unidad técnica de lo contencioso electoral, le corresponde instruir y sustanciar el procedimiento especial sancionador. ¿Esto qué quiere decir? Que somos como un ministerio público. Indagamos, investigamos, pero al final quien resuelve es el tribunal local. Existen dos medios para combatir la violencia política. Uno de ellos es el procedimiento especial sancionador y el juicio para la protección de los derechos político-electorales. A la unidad técnica, como ya mencioné, le corresponde la sustanciación y una vez de que es admitida la queja, nos corresponde requerir información a las instituciones, a las autoridades, para saber si al final es existente la conducta infractora. Y una vez que se integra el expediente, es remitido al tribunal para que ellos resuelvan. Muchas gracias. Bueno, como vemos, pues la violencia política pues ya no solamente es en el ámbito de lo privado, ¿no? Y ahora también la violencia política se da en el ámbito público, en la política, ¿no? Y no solamente puede ser violencia física, como lo mencionaba acá la maestra Claudia muy acertadamente, puede ser psicológica, simbólica, económica y de diversos tipos, ¿no? Y además puede darse dentro de la contienda electoral o ya en el ejercicio del cargo, ¿no? Muy bien, en ese sentido, bueno, ahora que ya sabemos a qué hace cada área, ¿no? Sabemos que el área de equidad de género pues se encarga de la orientación, ¿no? Es como un primer contacto que tienen pues las mujeres que han sido o que se consideran que pueden estar siendo víctimas de violencia política. Pues ya sabemos que el primer contacto pudiera ser pues la unidad de equidad de género y la encargada pues de sustanciar, es investigar más a fondo estas quejas y denuncias, pues sería en este caso la unidad técnica de lo contencioso electoral.
Y muy bien, continuando con pues el transcurso y con la estructura de esta plática, ahora yo quisiera preguntarles ¿cuáles son las principales recomendaciones que le darían a las mujeres que creen que pueden estar ante una situación que califique como estas, ¿no? Mencionabas hace un momento en tu primera intervención que pues en 2020 se aprobó pues una serie de reformas a diversos cuerpos normativos que entre los que pues ya se tipifica la violencia política como un delito, ¿no? En diversos cuerpos normativos, desde la Ley General en materia de delitos electorales hasta la Ley para la protección y garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. Y bueno, en ese sentido, maestras, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuáles serían las recomendaciones que pudiéramos darles a las mujeres que se sienten en esta situación? Pues yo creo que las principales recomendaciones pues va de la mano con lo planteado previamente, pero digamos que más a fondo, es decir, informarse del concepto. Es algo complicado tal vez un poco el entrar en este tema, porque para identificar la violencia política contra las mujeres en razón de género hay que empezar identificando los estereotipos de género, los roles de género, lo que implica el tema de perspectiva de género para poder saber si es en razón de que eres mujer que se está presentando. Y estos materiales pueden ser de gran ayuda. Entonces, el ubicar esos materiales, acudir al micrositio del instituto, incluso acudir al instituto por información, informarse sería la primera recomendación. Y una vez con todos los materiales, poder hacer un ejercicio, ¿no? Digamos que de las conductas que se pueden identificar o que yo puedo considerar que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. Hay varios ejercicios, hay varios materiales, incluso hay un material que se desarrolló también con la Secretaría de las Mujeres, que es una guía que marca ejemplos específicos, adicional a lo que tenemos desde el instituto, que es la guía para interponer quejas y denuncias, que se enfoca más al procedimiento especial sancionador que comentaba la maestra Jenny, que es el que pues sustancia el instituto. Entonces yo creo que lo más importante es informarse, y una vez con esos materiales, con esa información relativa a los conceptos, los elementos que debe de tener, los ejercicios que puedo hacer para identificarla, pensar en cuáles han sido las conductas que yo puedo calificar como violencia política y por qué sería en razón de género, ¿no? Porque se puede dar, no toda la violencia política es en razón de género, y sigue siendo denunciable, ¿no? Entonces, tal vez eso creo que es muy importante, identificar esas conductas y documentarse respecto a esas conductas que puedo identificar que pueden constituir violencia política. Y un ejercicio que creo que es bastante claro, que inició, si no estoy mal, en 2016 inició con el protocolo para atender casos de violencia política, que se promovió a través del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral y el INMujeres, cuando empezaba todavía todo este tema de los conceptos que se ha ido abonando mucho a través de los años, y pues, que termina ahorita con la tipificación del delito, que planteaba un ejercicio muy sencillo, que es identificar esa conducta que yo identifico como violencia política y cambiar el género. O sea, si yo fuera hombre, si fuera el mismo resultado, si lo harían con la misma intención, si realmente cambiaría la perspectiva. Y ese ejercicio creo que es muy útil para poder identificar. No aplica para todo, pero creo que sí es un elemento que puede ayudar mucho a saber si es violencia política en razón de género o no. Y parte importante es, como comentaba, identificar, porque muchas veces no es una conducta, ¿no? O sea, son 22 conductas las enlistadas, pero cuando se da el tema de violencia, son muchas conductas recurrentes, o sea, usualmente así sucede. Entonces, intentar documentarse por cada una de esas conductas, puede ser que alguna al final no sea, ¿no? Pero puede ser que de 10, 5 fueron, y con esas ya se puede iniciar un procedimiento y tener todos los elementos para poder probarlo, que creo que eso es importante. ¿Qué conductas puedo identificar? ¿Con qué puedo probar que se está presentando eso? ¿No? Ya sea una cuestión institucional o demás.
y pues llegar a los cauces a través de las quejas o denuncias que tenemos ante el instituto y ante las otras instancias que igual lo atienden. Otra cosa que creo que igual pues son recomendaciones que se han dado es el crear redes de apoyo, independientemente y adicionalmente a lo que tenemos en el instituto y el acompañamiento que se pueda brindar. También hay organizaciones de la sociedad civil que apoyan para ese tipo de cuestiones y que pueden ser un aliciente, un apoyo adicional a las mujeres que crean estar siendo víctimas de violencia. Muchas gracias, súper importante lo que comentas, y sobre todo, pues, recalcar, ¿no? Es importante destacar que los roles de género, hasta dónde nos han llevado, ¿no? Al día de hoy, pues es algo que históricamente nos ha hecho tortuosa un poco la participación pública de los espacios públicos de la mujer, pero bueno, y es importante también, como dices, diferenciar, ¿no? De repente escuchamos violencia política contra la mujer en razón de género puede ser a veces un poco complicado, ¿no? Pero es la importancia, como dices, pues de poner atención en el tema, de verdad informarnos y no dejar pasar por alto, porque pues no solamente son las acciones, ¿no? Algo muy importante también es que la violencia política también puede ser omisiones, ¿no? Por ejemplo, acá tengo algunos ejemplos de lo que puede ser, ¿no? Las 22 conductas que tú comentas, por ejemplo, divulgar o revelar información personal de alguna candidata o precandidata o alguna alcaldesa o alguna que ya en el ejercicio del cargo, ¿no? Divulgar información personal, utilizarla para denigrarla o para afectar su dignidad o su imagen pública, también descalificar sus propuestas y opiniones, minimizar la participación de ellas y amenazarlas, ¿no? Por ejemplo, para que renuncien a sus cargos, ¿no? Pero también puede serlo una omisión como omitir darle documentación, ¿no? Para el debido ejercicio de su cargo. Y bueno, es un tema muy, muy importante. Bueno, y ya para seguir con la participación, bueno, maestra, le quisiera hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones que le darías pues a las mujeres en este sentido? Bueno, la principal es documentar todo para que la queja no sea desechada. Uno de los requisitos que debe contener una queja es ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente. En el pasado proceso electoral recibimos 13 quejas, de las cuales 11 fueron desechadas por falta de pruebas. Entonces, la recomendación es documentar todo lo posible que tengan, digo, independientemente de que se realizarán las investigaciones correspondientes, pero también necesitamos de las pruebas, porque si no se desecha la queja. Muchas gracias. Bueno, en ese sentido, pues ya lo escucharon. Me gusta mucho este espacio porque, bueno, tenemos acá la parte, toda la parte teórica, ¿no? La parte que está como, digo, las dos áreas son muy cercanas a la ciudadanía, sin embargo, creo que el área de equidad de género, pues es un área más ciudadanizada, ¿no? Pero bueno, una cosa lleva a la otra y van de la mano realmente. Muy bien, y es importante retomar esto de la perspectiva de género. Comentaba ahorita la maestra Claudia, es importante ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es decir, en el análisis para saber si la violencia es contra la mujer en razón de género, es decir, por el simple hecho de ser mujer, pues sí tendríamos que analizar con perspectiva de género y bueno, para poder llegar a esta igualdad sustantiva de la que tanto se habla en los últimos años, pero una igualdad sustantiva tanto de forma como de fondo, es decir, cambiar el rol que tenemos consuetudinariamente atribuido para poder pues generar nuevas visiones y nuevas ópticas, ¿no? Muy bien, y la última pregunta que yo quisiera hacerles es, con todo lo que me han platicado, con todo el contexto que tenemos y la información que hemos compartido el día de hoy, ¿cuáles son los retos que visualizan ustedes que enfrenta la institución? Por ejemplo, el IEPAC o el INE o en general las instituciones. ¿Cuáles son los retos para la atención y la prevención de la violencia política? Pues bueno, retos hay bastantes, yo creo, pero tratando pues sí, de resumir en general lo que implica a nivel institucional,
creo que son los alcances que muchas veces se necesitan para poder llegar a la ciudadanía. Es decir, el mayor de los retos es, pues, como es informar, difundir, incluso capacitar y formar en estos temas, el alcance, ¿no? El poder llegar hasta el último rincón del Estado en las diferentes instancias en que se puede ejercer este tipo de violencia, que llegue la información a las mujeres que están ejerciendo algún cargo público o que están ejerciendo la función pública también, y que están ejerciendo sus derechos políticos. Digo, al final del día, como comentaban, realmente desde hace unos años es que ha empezado este tema de que las mujeres entremos al ámbito público, lo hagamos nuestro espacio también. Hay resistencias en ese tema y como ya estamos accediendo a estos espacios, el que llegue la información a quienes ya están ejerciendo, a quienes ya están en el ámbito público, toda la información para poder defender sus derechos y ejercer sus derechos políticos libres de violencia, creo que es uno de los principales retos que se tienen como institución, el que llegue esa información y que pues también que se entienda, ¿no? Porque muchas veces es tanta información que pues pasa de largo, ¿no? Un poco y hasta que no estás en la circunstancia, pues ya creo que lo principal siempre, hasta incluso en los cursos de capacitación e información que se dan los partidos, yo les comento, yo sé que no van a salir ya con la definición en su cabeza y con cada uno de los elementos y cada una de las partes de lo que implica la violencia política en razón de género, pero mínimo pueden saber a dónde te tienes que dirigir si necesitas información, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, si falla la lámpara en la puerta de tu casa, pues creo que la mayoría puede decir, pues tócalo al ayuntamiento, o sea, ¿no? Algo así, un poquito eso. Entonces, creo que esa es una parte importante. Uno de los principales retos es llegar hasta el último municipio y también hacerlo con perspectiva de derechos humanos, es decir, a los grupos de atención prioritaria, interseccionalidad. Ese es otro de los retos importantes porque se puede dar, pero tiene mayores afectaciones a quienes están en grupos de atención prioritaria, que es más difícil que llegue la información y pues hacerlo de forma específica. El generar conciencia respecto a las implicaciones de lo que se presenta con la violencia, es decir, cuáles son sus efectos, de qué forma atender y que desde las instancias también tengamos conocimiento para su atención, porque pues es algo relativamente nuevo y estamos abriendo brecha en la atención de casos de violencia y creo que parte importante es identificar una ruta, interinstitucional. Son varias las instancias que pueden atender los casos de violencia y hay casos que, digamos, como bien comentaba hace rato, se puede dar desde diferentes modalidades de violencia y incluso puede ser que no solo una instancia la atienda, sino varias. Entonces, el crear una ruta creo que es otro de los retos importantes que tendríamos que atender, pues para que pues se fomente más el conocimiento en ese tema y haya una mejor atención más expedita. Otro de los principales retos, y con eso creo que ya trataré de cerrar, es respecto a los partidos políticos. Sabemos que tienen su autonomía, con esta reforma en el tema de violencia, sí se estableció que tienen que tener procedimientos específicos para atender los casos de violencia política. No obstante, es algo, pues, digamos que reciente, ¿no? Reciente y que no, efectivamente, y que no va a suceder de un momento para el otro, sino que poco a poco se va a ir dando, que hay que capacitar, hay que sensibilizar a quienes están en la toma de decisiones de los partidos políticos. En un programa que de hecho fue bastante importante en el instituto, que se hizo en colaboración con el National Democratic Institute, que es una organización sin fines de lucro, en el que se enfocó, o sea, talleres de masculinidades a personal directivo de los partidos políticos para empezar a hacer conciencia respecto a estas acciones que se pueden hacer en el tema de violencia política y que inician en gran parte adentro de los partidos políticos. Entonces, esa primera atención para prevenirlo también implica a los partidos políticos, ¿no? Pensando en candidaturas, pensando en el ejercicio del cargo de las personas en general y en hacer conciencia en hombres y mujeres que están en el ámbito público ejerciendo sus derechos políticos, no solo en cómo denunciar y cómo identificar, sino cómo también identificar si yo, sin ser consciente, estoy ejerciendo algún tipo de violencia en razón de género. Está tan normalizada
pues sí, la discriminación en el tema de género, que el poder identificarlo, esa posición de privilegio y demás, también es un ejercicio que pues todos tenemos que realizar para pues empezar a prevenir y que ya esto sea una realidad, la libertad de derechos en hombres y mujeres. Excelente, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, a veces se nos olvida que pareciera que los derechos político-electorales se tratan como cosa aislada, ¿no? Y olvidamos que los derechos político-electorales pues también son derechos humanos, ¿no? Y a nosotros como institución, pues garante del ejercicio de los derechos políticos, pues es una labor continua, ¿no? Es una labor ardua, pues que como dices, enfrentar retos, pero también avances, y a veces pues es bueno voltear hacia atrás y ver dónde empezamos y de dónde estamos, ¿no? Creo que es bueno reconocer los avances, porque pues eso definitivamente nos alienta a seguir en la construcción pues de este nuevo enfoque de género. Y también súper importante, ¿no? Que no solo los hombres cometen violencia política contra la mujer, ¿no? También hay mujeres que cometen violencia política contra pues nosotras mismas, ¿no? Entonces de ahí también la importancia de la sororidad, que no es más que la empatía, el apoyo mutuo entre mujeres, ¿no? Y bueno, en ese sentido, maestra Jenny, pues yo le haría la misma pregunta, ya para ir concluyendo. ¿Cuáles son los retos que visualizas, al menos en la unidad técnica de lo contencioso electoral, en este tema de la atención, no prevención, pero por lo menos la atención de las quejas y denuncias en esta materia? Sí, yo creo que fortalecer la cultura de la denuncia, creo que en comparación de otros estados, tenemos todavía ese miedo a denunciar. Considero también que hace falta fortalecer las alianzas interinstitucionales. Al final, el procedimiento especial sancionador es un procedimiento sumario y nos ha pasado que requerimos información a las instituciones o dependencias y no cumplen con los plazos, o sea, tardan mucho, y esto hace que el procedimiento ya no se vuelva sumario. Hace falta fortalecer esas alianzas interinstitucionales. También considero que se debería desarrollar canales de comunicación interinstitucional para contar con mecanismos de acompañamiento. Pasa que solicitamos medidas de protección a la institución correspondiente, por ejemplo, a Mujeres, y pues ahí queda, ¿no? O sea, no sabemos qué pasa al final con ese acompañamiento. Necesitamos igual generar vías que permitan combatir la violencia a través de medios de comunicación. Nos pasa igual, la mayoría de las quejas vienen por medios de comunicación, y es muy difícil investigar quién realmente está detrás de ese perfil. Igual creo que valdría la pena identificar los municipios con altos índices de violencia contra las mujeres. Podemos ver las estadísticas de qué municipios hubo más quejas, ¿no? Identificar e ir ahí y tratar de combatir, o sea, que no se vuelva a repetir este tipo de violencia. Muchas gracias. Para quienes no son abogados, no sé si nos puedes ilustrar, maestra, ¿qué significa que sea un procedimiento sumario? Expedito, rápido, o sea, por eso el procedimiento especial sancionador, por los plazos son muy cortos. Muchas gracias. Bueno, sí, definitivamente, justo nos comentaba aquí la maestra Jenny, que pues bueno, el procedimiento especial pues se da únicamente durante proceso, ¿no? También fuera de proceso, ok, pero la principal característica pues es que es un procedimiento expedito, justo para la salvaguarda del derecho político electoral que esté siendo vulnerado, ¿no? Bueno, pues ya para ir concluyendo, voy a ceder el uso de la voz a la maestra Claudia para que nos comente sus consideraciones finales. Adelante, maestra, gracias. Gracias. Bueno, pues para concluir, yo creo que lo importante, que era que resumiría todas las intervenciones, creo que parte importante es que en el ejercicio de nuestros derechos político-electorales es importante identificar de qué forma los ejercemos, cómo se pueden dar estas formas de violencia política en razón de género, saber o sea, cómo identificarlas, y si yo no estoy ejerciendo algún tipo de violencia, igual creo que es importante hacer ese análisis, que existen pues los dos procedimientos por los cuales se puede atender usualmente, al menos en el tema electoral,
pues tenemos esas dos, ¿no? O sea, pueden haber otras responsabilidades que implican el tema de violencia política, pero bueno, atendiendo a lo que vimos en esta charla, creo que parte importante es esa, ¿no? ¿Qué son esos dos procedimientos? Informarnos, identificar esas conductas que pudieran ser, pues sí, ejemplos de violencia, si estoy siendo víctima de algún tipo de violencia política en razón de género, y sí, fomentar la denuncia, o sea, presentar las quejas y denuncias es importante, yo creo, informarse para que estas pues puedan seguir también. Digo, hay la ventaja al final del día, no estamos diciendo que haga una maestría en el tema, pero tener más o menos las ideas para poder identificarlo y que esté fortalecida esa queja, independientemente de que, como bien planteaban, pues existe la deficiencia de la queja, es decir, si algo, porque muchas veces eso inhibe, yo creo, igual la denuncia, ¿no? El decir, es que si no tengo la documentación completa y demás, en que no sea algo que inhiba la denuncia. ¿Por qué? Porque este procedimiento, digamos que al hacer la investigación es diferente a los demás que se enfocan a partidos políticos, y eso es algo que se les da mucho en la orientación, que preguntan bastante, ¿no? Que es, si yo no tengo la información, pues te la pueden pedir, o sea, puede haber alguna prueba que no se me está ocurriendo que pueda servir, y a la hora de hacer la investigación, pues la van a requerir. O sea, no quiere decir que, no, como no he armado nada y no junto no soy un ministerio público, no tengo toda la información, no la voy a presentar. Yo creo que es importante, pues sí, informarse sobre el tema para poder fortalecerlo, pero no necesariamente tienen que tener los temas así muy técnicos, sino si les requiere mayor información, pues sí acudir también al instituto, al WhatsApp, que está en la guía, que no sé si dictarlo, pero es 99 97 47 76 25. A ese número pueden mandar WhatsApp y se les manda la información, incluso por ese mismo medio, que el WhatsApp se ha identificado que es un medio muy sencillo para comunicarse, y que pues la mayor parte de la gente lo maneja, y para mandar información sobre cualquier duda que tengan. Yo con eso yo creo que concluiría. Ya existen los elementos, ya tenemos más herramientas para poder atender y prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Creo que están sentadas las bases, y es pues seguir difundiendo y promoviendo pues el conocimiento en este tema para poder atender las quejas. Muchísimas gracias, maestra Jenny. Le cedo la palabra para sus consideraciones finales. Gracias. Yo creo que lo más importante de todo es identificar si realmente es violencia política en razón de género. Es lo principal. Y también me gustaría, igual como comenté, documentar, tener pruebas para que realmente pues existe una infracción, ¿no? Me gustaría dar estos datos que son del día de hoy. Actualmente en el Registro Nacional de Personas Sancionadas existen 318 personas. Registros, 283 son sancionadas, de las cuales 54 son mujeres y 229 son hombres. El estado con más personas sancionadas es Oaxaca, con 95. Realmente sí existe algo al respecto, o sea, me gustaría decir que no se queden calladas y eso, fortalecer la cultura de la denuncia, ¿no? Que no se queden calladas y que realmente denuncian, y que cualquier cosa se pueden acercar, ya sea con la maestra Claudia o conmigo, para cualquier información adicional. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, aquí ya vimos toda la importancia tanto de involucrarse como de perder el miedo a presentar una denuncia. Muchas veces creo que, la cultura de la denuncia es baja, ¿no? Porque creo que al pensar en esta palabra, sobre todo las mujeres, ¿no? Pues estamos en este tema, piensan que es algo pérdida de tiempo, pues tengo que reunir todos los documentos, y si no lo tengo, pues entonces ya perdí el tiempo. Entonces sabemos que hay herramientas ahorita, pues con la ayuda de las tecnologías de la información, ya podemos enviar un WhatsApp, pedir información. En la página del instituto también, tanto del IEPAC Yucatán, nos pueden buscar así en redes sociales, en Facebook, en YouTube. Y bueno, yo también quisiera aquí aprovechar el espacio, ¿no? Comentaba, ya retomando, ya para concluir, vamos cerrando, es lo que comentaba, los datos, las estadísticas que nos daba la maestra Jenny, que en el proceso electoral pasado,
pues se recibieron muchas denuncias en contra de medios de comunicación, ¿no? Sobre todo de portales de internet. Y bueno, pues el llamado, ¿no?, a los medios de comunicación para que pues con responsabilidad podamos nosotros, es tarea de todos de construir los roles de género, pero también construir las nuevas visiones desde la perspectiva de género, de forma y de fondo. Y bueno, con esto quisiera cerrar, agradeciendo pues a todos los que están aquí presentes y también a quienes nos siguen por redes sociales. Muchas gracias y gracias a ustedes por toda la información valiosísima que aportaron. Y bueno, les invitamos también a que consulten pues el calendario de actividades que vamos a estar teniendo, tanto el INE como el IEPAC Yucatán. Y con esto pues cerraríamos. Muchas gracias y buenas tardes.